Las ilustraciones en las civilizaciones. Somos Melin, Carlos y Tommy. La ilustración en el período prehistórico. El arte prehistórico es tenido como los inicios de la ilustración. Según los análisis, su composición está conformada principalmente por rocas como creta y sangría, carbón, hollín, grasa de animal y extractos vegetales. Su propósito sigue siendo algo incierto, aunque las teorías mejor aceptadas son con fines educativos a los nuevos miembros, planeación de cacerías de objetivos, hacer mapas de puntos claves y registros familiares y decorativos. La antigua Mesopotamia. En la época de Gilgamesh es tenida como uno de los relatos más antiguos que se conoce, en la cual relata la historia del rey Ur, de cómo los dioses imploran que cese la lujuria. Las tablillas están tenidas como historias independientes en lugar de como un único relato, y la cual está escrita en escritura cuneiforme de la cultura sumeria. Los egipcios. El libro de los muertos era parte de una tradición de textos funerarios iniciada por los más antiguos textos de las pirámides y textos de los sarcófagos, que se inscribían sobre muros de tumbas o en los féretros y no sobre papiros. Se puede vislumbrar lo que es el juicio de Osiris, en la que se pone el corazón del difunto en una balanza contra una pluma, y si pesaba más el corazón, este no era digno de ascender. Prehelénicos. Realizada al fresco, cubriendo grandes espacios y murales en los palacios, con propósitos decorativos, y siguen algunas normas: frontalidad, color distinto en hombres rojo y en mujeres pálido, escaso interés por la anatomía, figuras casi nulas, estructura ósea, etc. Este fresco se ve a un par de mujeres en los laterales y un hombre haciendo acrobacias sobre la espalda. Grecia. El origen de la pintura griega estuvo asociada a las formas geométricas e idealizadas fuertemente, influenciadas por el arte egipcio y asirio. Aunque se mantuvo la hegemonía de la línea y el dibujo en la pintura y las masas de colores planos, también desarrolló una identidad y características propias. Las superficies más empleadas, por lo tanto, en la pintura griega fueron los muros, las tablas de madera y las losas de terracota o mármol. Etruscos. El arte etrusco fue la forma de arte figurativo producido por la civilización etrusca, que se desarrolló en la Italia central entre el siglo IX y el siglo II a.C. El arte que se conserva es de carácter funerario. Destaca en particular esta última, con sarcófagos de terracota a tamaño natural. También fueron hábiles artesanos como los que pintan sobre jarras de cerámica a imitación de los modelos griegos, y excelentes joyeros y metalúrgicos. Antigua Roma. Las primeras manifestaciones del arte romano surgieron bajo el influjo del arte etrusco y fueron después de influencias por el arte griego que los romanos conocieron en las colonias de la Magna Grecia, ubicados en el sur de Italia y que conquistaron en el proceso de unificación territorial de la península durante los siglos IV y III a.C. La influencia griega se acrecenta cuando en el siglo II a.C. Roma ocupa Macedonia y Grecia. Islámica. La ilustración islámica en el Corán se refiere a la representación visual de los versos y las historias del libro sagrado del Islam. A diferencia de otras religiones, el Islam tiene prohibición explícita de la representación de imágenes de Dios, profetas y seres vivos, lo que ha llevado a una tradición de ilustraciones abstractas y caligráficas en los manuscritos del Corán. Estas ilustraciones a menudo se incluyen patrones geométricos, flores y diseños abstractos, que utilizan para realzar la belleza del texto sagrado. Prerrománica. El arte prerrománico es la dominación historiográfica del primer gran periodo del arte medieval en Europa occidental, coincidente con el tiempo con la Alta Edad Media o la Edad Obscura. En la imagen se ve a Jesucristo delegando su mandato sobre la tierra. Esto se usaba para adiestrar a la población, educarla sobre la fe cristiana y no hacerlas cuestionar sobre las decisiones que tomaba la Iglesia para no cuestionar a Dios. Período románico. La ilustración en el período románico es basada en una época religiosa con rostros poco detallados. Era más representar el concepto que algo real, con detalles sutiles entendibles para que la mirada se pudiera dirigir a cada parte de la ilustración, colores llamativos y simulación de texturas, pero sin dejar de ser un plano sin profundidad y proporción en la pintura. Período gótico.
representando más las características religiosas con una mujer cargando a un bebé con una aureola, representando a María y a Jesús con ángeles a su alrededor, con rostros repetitivos y colores similares, solo buscan representar la religión y la fe imponiéndola, dejando de lado las creencias personales de la época. Período del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento cultural en el que se transmitía en sus ilustraciones mensajes religiosos sin llegar a la adoración, sino a los valores de las personas. Esto quiere decir que lleva a las personas a analizar sobre la fe y los valores que en esa época se mantenían, que los sentimientos del sacrificio se ha transmitido de una forma más real y no fantasiosa. Manierista. Durante este tiempo la ilustración y el dibujo se convirtieron en medios importantes para la expresión artística. Los artistas manieristas a menudo experimentaban con formas y composiciones poco convencionales, como la forma de técnicas como la aguada y la tinta para crear imágenes detalladas y complejas. Los dibujos manieristas eran conocidos por su complejidad y su atención al detalle. Los artistas manieristas también experimentaron con la perspectiva y la anatomía. Período barroco. Se basa en la vida cotidiana. Ver el arte en cada momento en actividad diaria podría ser representado de una forma cruda y que los espectadores prestaran detalle a cada elemento de la pintura. En la pintura la carnicería se representa un día normal para un carnicero con un subtono oscuro y colores llamativos que captan la actividad normal de una carnicería en esta obra. Período rococó. Con sus características de decoración y fantasía del período rococó se puede ver a detalle cada una de las hojas del árbol y los arbustos, los pliegues del vestido con un movimiento tan fluido que las personas se identifican con cada aspecto de la pintura que representa una actividad tan común que al verlo representado de esta forma se crea una ilusión de que es algo tan maravilloso siendo una actividad simple. A primera vista la mirada se dirige principalmente al centro de la pintura. Período neoclásico. Ilustración trataba de representar la época oscura de la iglesia. En la pintura La muerte de Sócrates se ve cómo los jóvenes sufren y se muestran su dolor en los rostros con tanta inconformidad, ya que Sócrates en la historia fue juzgado por alejar a los jóvenes de la religión. Representa cómo lo juzgaron y lo llevó a la muerte al no reconocer a la iglesia. Neoclásico. Durante la época del romanticismo, la ilustración y el dibujo eran formas de expresión muy populares entre los artistas. Muchos de ellos utilizaban estas técnicas para crear obras que evocaban la belleza natural y la intensidad emocional. En la ilustración, los artistas buscaban capturar escenas de la vida cotidiana y paisajes y personajes que reflejaran la naturaleza y su relación con el mundo. Período del realismo. Se retrata sobre un accidente de la época como se detalla cada uno de los aspectos importantes, dejando en primer plano a los tres obras, pero al detener la mirada al entorno que los rodea se puede ver el detalle de cada estructura de la parte de atrás. Ya no era una ilustración de fantasía ni religiosa, sino de cosas cotidianas. Culturas del mundo. India. Una de las características más notables de la ilustración india es su uso del color y la simetría. Los artistas empleaban una amplia gama de colores brillantes y llamativos para crear obras llenas de vida y movimiento. Otra particularidad de la ilustración india es su estrecha relación con la religión y la mitología. Los artistas utilizaban esta técnica para representar dioses, diosas y figuras mitológicas. Estas ilustraciones se caracterizaban por su gran detalle y su complejidad, y suelen incluir símbolos y elementos decorativos. Japón. El Garuda es un gran pájaro mítico o criatura de pájaro que aparece tanto en la mitología hindú y budista. Garuda es una de las tres principales deidades animales en la mitología hindú que ha evolucionado después del védico en la historia de la India. China. Con frecuencia la pintura se inspiraba en la poesía y se confinaba con la caligrafía. Muchas pinturas eran paisajes que incluían montañas, casas, pájaros, árboles y agua. En la siguiente pintura se aprecia una serie de flores blancas y rosadas en sus tallos, con las hojas acompañadas de caracteres tipográficos a la par de ellas. Japón. Hasta el siglo XVI, el manejo artístico había sido de dominio de la élite, esto con la intención de dictaminar por medio de las preferencias artísticas la ideología política y el dogma religioso. Las técnicas más frecuentes eran la xilografía, con un mínimo de 3 colores. Se debería realizar una ilustración de escenas cotidianas, paisajes o escenas sexuales. Se ve en la imagen la representación de un tsunami mayas.
El arte maya tiene como protagonistas a las deidades, escenas religiosas, costumbres y al propio pueblo maya, que mayormente eran hechos dentro de los edificios religiosos a razón de su buena preservación y que denotaban su jerarquía social, todo hecho a base de tintes naturales. Aztecas. El arte y la arquitectura fueron su mayor forma de expresión ante el poder político y religioso. En este sentido, el arte azteca se encontraba en representar el poder, la victoria y el orgullo a través de las esculturas talladas en piedra. La muerte de los dioses, los elegidos para el sacrificio o los personajes monstruosos eran elementos predominantes en la escultura azteca. Se retrata una especie de ritual en la que se ven involucrados hombres de distintos trajes que asemejan aves y felinos locales. Incas. Generalmente mayor vista en murales de paredes de barrios, se usaba la técnica de pintura al temple. En el horizonte temprano se aplicaba la pintura directa al mural, en el intermedio temprano se aplicaba primero pintura blanca para realizar el color. En la imagen se ve una serie de representaciones de las costumbres y relación del hombre con la naturaleza y las deidades. Muchas gracias por estar presentes en esta presentación. Que tengan una buena tarde.